Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira, en la querida capital de Honduras, Tegucigalpa, altamente descongestionada. Hoy martes no puede salir nadie, absolutamente nadie más que las autoridades de la policía, del ejército, los médicos, enfermeras, personal auxiliar, periodistas y el personal de Sinaquer debidamente autorizado. Son los únicos que hoy día pueden andar en la calle. Si usted anda en la calle, este día lo van a detener, le van a decomisar su automóvil si no justifica en qué responsabilidad anda. Así que hay que acatar estas medidas para beneficio de todos y tratar de cuidarnos un poco más en nuestras casas. Bueno, les comento, hoy el presidente del Congreso Nacional ya va a mostrar una imagen que ha posteado en su cuenta de Twitter, de tres Twitter que posteó ayer, y una que ha llamado poderosamente la atención es esta. Con el objetivo de apoyar al personal de primera línea en los hospitales más importantes de Honduras, propongo que los diputados demos el 50% de nuestro salario para adquirir mascarillas N95 y suplir la necesidad que tengan por 3 meses. ¿Cuántos diputados han dicho presente hasta hoy? ¿Cuántos? No he escuchado, no sé si algunos ya dieron el primer paso al frente, pero deberían de haber dado el paso al frente ya. Es decir, los diputados ganan muy bien, están muy bien pagados, tuvieron 50,000 lempiras de un incremento salarial el año anterior, es decir, están ganando muy bien. Y esta es una buena iniciativa que aplaudimos y que esperemos se pueda concretizar. Deberían de hacerlo vía decreto, presidente Oliva, hágalo vía decreto. El otro tema que quiero informarles es que hoy ha confirmado el presidente del Congreso Nacional que el jueves se reúnen los diputados. El tema aquí es médico, de salud. ¿Cómo van a hacer para reunirse 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes? Son 256 personas, más la prensa que estamos acreditada en el Congreso Nacional, que somos no menos de 60. ¿En qué lugar va a ser esta reunión? Hoy proponía el presidente del Congreso que se hiciera una reunión virtual a través de la tecnología de Zoom, quizá, que es la que está un poco más actualizada en este momento, o Skype, no sé, la vía que sea, pero el tema es que no puede estar reunida tanta gente en un solo local. Y después cuente ahí los que están en seguridad, la secretaria, las asistentes, los colados, los amigos, las esposas, las novias que andan ahí en el Congreso Nacional de los diputados y las diputadas. Es una gran cantidad de personas, no menos de 400 personas. Pero el jueves está por convocar el Congreso Nacional a reunión para tomar la determinación de lo que anunció ayer en cadena de radio y televisión el presidente de la República, que ya lo voy a conversar con mis invitados. El otro tema que quiero destacar es que ya en Honduras hay 141 afectados por el COVID-19 y hay 7 personas fallecidas. Este cuadro que hemos elaborado en Canal 6 muestra la incidencia estadística que se ha venido dando. Empezamos con 2 casos, bueno, empezamos por el caso 0, que es el que causó un trasfondo periodístico impactante, hasta llegar el día de ayer a 141 casos. De estos, 7 hondureños han fallecido. 7 hondureños han fallecido, todos de la costa norte y uno de la ciudad del departamento de Lempira. La buena noticia es que ya hay 3 personas recuperadas. Las 3 personas recuperadas es un buen aviso de que el coronavirus o el COVID-19 requiere de medidas de cuidado importantes. Y la más importante de todas es guardar el mayor reposo, estar en casa y seguir las instrucciones de los especialistas. Pues este es el mapa real de país. Al día de hoy, 141 personas están
infectadas por el COVID-19, 141 a nivel nacional, 3 se han recuperado y 7 han fallecido hasta el día de hoy. Es decir, hay 131 activos, que los especialistas dicen que esto puede multiplicarse por 100 o por 1000. Y han dado pronósticos terribles, que pudiesen haber más de 5,000 personas muertas en Honduras. Esto es terrible. El gobierno de Estados Unidos ayer ha dicho que pudiesen haber 100,000 muertos en Estados Unidos. Ya es una cantidad significativa de muertos en Italia y en España y en China, que fue el país donde surgió esta pandemia del coronavirus. El otro tema que ha causado polémica ayer es la petición que ha hecho el Colegio Médico a las autoridades de la Secretaría de Salud en relación a que el Hospital Escuela se convierta en el principal centro para tener a los afectados por el COVID-19. Esto ha causado una terrible polémica en el país. Primero, porque los médicos del Hospital Escuela en su gran mayoría no están de acuerdo. Segundo, porque ha sido una propuesta polémica del Colegio Médico que hasta hace unos 3 días ha entablado pláticas armoniosas con la Secretaría de Salud para unirse a este proceso en el que necesitamos unirnos todos, y eso lo destacamos. Veremos en qué para este asunto, porque llevar a los afectados del COVID-19 a un hospital como el Hospital Escuela, donde hay una cantidad significativa diaria de enfermos de todo tipo de enfermedades, pues que sean los expertos quienes nos aclaren este panorama. Hoy voy a hablar sobre la propuesta que hizo el presidente de la República el día de ayer, en el que ha dado a conocer algunas determinaciones que a propósito se está convocando al Congreso Nacional a reunión para tomar determinaciones en relación a la propuesta del presidente de la República, una serie de medidas económicas que van para beneficio de de los pequeños y medianos contribuyentes, que va para ampliar los pagos a cuenta hasta el 30 de agosto, el 30 de octubre y el 31 de diciembre, que pasa por el tema del impuesto sobre la venta y el impuesto sobre la renta y medidas de alivio para los trabajadores que han sido suspendidos de algunas empresas. Sobre todo la más trascendente ha sido la suspensión de 4,500 empleados de una maquila en San Pedro Sula. Está conmigo esta mañana en el foro el expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es un hombre permanentemente en las redes sociales dando aportes sobre buscarle solución a esto, y lo había escuchado con recurrencia, leído con recurrencia, planteando opciones, planteando soluciones a esto, y voy a hablar ampliamente con él sobre ese tema. Bienvenido, José Luis Moncada, qué gusto tenerlo en el foro del 6. Buenos días, Juan Carlos, un placer estar aquí con usted. ¿Qué visualiza con esta determinación del Gobierno de la República y que ha anunciado el presidente del Congreso, que se reúnen el jueves en cuanto a apoyar esta propuesta del presidente de la República, en la que estuvo también el presidente del COEP en la comparecencia, estuvo la clase trabajadora a través de Daniel Durón y de Juan Carlos Icafi del COEP? Bueno, mire, esta era una solicitud que el COEP había planteado desde hace más de una semana, y es un tema que viene aplicándose y reacciones que han tenido otros gobiernos de América Latina, conscientes de la crisis y su efecto en todos los niveles de la empresa privada. Y sobre todo el asegurar el trabajo, que es algo fundamental en Honduras, porque si no la economía pues va a ser muy difícil recuperarla. Recordemos que estamos en una disyuntiva entre un tema de salud y un tema de la economía y los problemas sociales que esto implica, ¿verdad? A mi parecer la decisión es interesante, no está completa. La verdad que yo hubiera querido que se beneficiara, y creo que todavía estamos a tiempo, a todos los sectores de la economía del país. Creo que la gran empresa es una generadora de empleo masivo y necesita un tipo de estos incentivos, ya que con esto estamos considerando o consolidando menos despido y menos efectos
en el sector económico del país. Es un alivio, indiscutiblemente, el posponer la fecha del pago de los impuestos sobre la renta. El que no tuvo venta, pues no va a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Y se le dio un plazo un poco más al que sí ha recogido un poco de impuestos sobre la venta. Debía ser, empecemos por esa parte, por favor, José Luis. El 30 de abril debía pagarse el impuesto sobre la renta. Sí. ¿Cuánto tiempo más debe ampliarse? 2 meses se dio, hasta el 30 de julio. Hasta el 30 de julio. Para mí es muy corto, para mí debe ser hasta el 30 de julio, esperando que no sabemos cómo vamos a continuar con la cuarentena, si esto va a alargarse o no. Bueno, vamos a ver si el Congreso emite alguna colita en el decreto en el sentido de poder extender los plazos en caso que se extienda la situación. Dijo el presidente del Congreso hoy que ellos van a hacer algunas variaciones a la propuesta. Claro, yo creo que estas variaciones son importantes y necesarias, ¿verdad? Y esto va a poder generar un poco más de tranquilidad en el pequeño y en el mediano, darle un poco de liquidez, y recordemos que paralelos están generando recursos que mismo el Estado está depositando o inyectando a la banca pública, y el sector privado también está interesado, la banca privada está interesada en replantear financiamientos para algunos sectores productivos del país. Yo creo que es un compromiso de todos los hondureños, de todos los sectores, poder levantar el país. Lo único que estamos requiriendo es un poco más de agilidad del gobierno en la toma de decisiones para poder realmente contener ese efecto que el virus está haciendo en la economía, en la sociedad, en la logística, en la movilidad, que de una u otra manera ha transformado todo el mundo. Ahora, usted había propuesto, y a través de la empresa privada, una moratoria fiscal. ¿Eso va concatenado con esta propuesta? Esa es parte de la propuesta que habíamos hecho de la moratoria fiscal. Significa, mire, partamos de que el gobierno de la República tiene una caja y necesita tener ingresos para poder soportar toda la situación que tiene. Entonces entendemos claramente que el hacer una moratoria de los impuestos pues le limita por unos meses ingresos sustantivos, pero vemos que simultáneamente el Banco Mundial y algunos otros organismos financieros internacionales están haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces están liberándole recursos, obligaciones que el Estado tenía de amortizar deudas internacionales. Esos recursos se van a quedar por 1 o 2 años, y que eso le va a aliviar un poco la caja al gobierno. Entonces, la moratoria que se estaba pidiendo de 3 meses, no de 2, venía orientada a todos los sectores de la economía en el sentido de ampliar esos plazos y de paso derogar algunos impuestos que creemos que no son necesarios en este momento. El tema, como decía yo, de la gran empresa para mí es fundamental. Escuchaba a algunos líderes empresariales el día de anoche que ese tema se va a continuar discutiendo y que se espera una segunda ronda donde el gobierno acceda a una moratoria parcial o total de lo que son las cargas que tienen las grandes empresas. Mire, hay empresas de 500 empleados, de 1000, de 2000, de 3500, como hablamos de la maquila, que deberían de también ser beneficiadas de una u otra manera, darles un alivio, y ellos tienen que dar la seguridad de mantener esos trabajos, ¿verdad? Tal vez no en el 100% del salario, tal vez no el 100% de la planilla, pero que el efecto sea mínimo, ¿verdad? Caso contrario, realmente yo creo que nuestra recuperación va a estar siendo difícil. Yo veo que ya estamos platicando mejor en el sector privado con el gobierno está entendiendo un poco mejor el tema, y aunque este es un tema de economía, va muy ligado al tema de salud. Si nosotros creamos mejores condiciones para la salud financiera, vamos a crear mejores condiciones para la salud de las personas. Así que yo creo que en eso vamos avanzando. Sí es penoso que en el tema de salud no tengamos todavía la seguridad, Juan Carlos, de cuáles son las condiciones reales de la atención pública. A mí me preocupa seriamente cuando escucho que solo tenemos muy pocos respiradores y que la curva va creciendo. Y entonces dicen que se quejan porque las personas llegan muy tarde y por eso fallecen. Bueno, entonces hay que trasladar a las personas. El problema es cuando trasladen masivamente a personas a cuidados intensivos y no tengan los respiradores necesarios, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema que hay que agilizar. El día de hoy escuché a un banco, y si me permite, el Banco Atlántida está donando 10 ventiladores
que les ha costado conseguir, ojalá que lleguen lo más pronto posible, que esto va a sumar y va a crear una condición. Lo va a donar el banco a salud. El banco lo va a donar al sector público. Bueno. Y yo invito a todos los diferentes sectores que si ojalá tienen otros capacidad, bancos también hagan lo mismo. Otros bancos y otros sectores de la empresa privada que sigan este ejemplo de Banco Atlántida y puedan donar respiradores para poder ayudarle a la Secretaría de Salud y a los médicos, enfermeras, todos los microbiólogos, los que están trabajando en este sector, que son los que están en primera fila. Hay que darles las mejores condiciones. El tema se está creciendo de una manera bastante rápida y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y simultáneamente tenemos que ver el tema de la economía. Mire, hay países que tienen el tema de la sanidad, pero tienen protocolos de seguridad, de bioseguridad en el sector laboral, porque hay sectores productivos que no se pueden parar. Entonces es un tema de educación empresarial, de educación de cada uno de los trabajadores en este tema de seguridad, los espacios que tienen que tener de distancia, cómo lavarse las manos frecuentemente, pero que el sector productivo no pare. Los indicadores dicen que Honduras puede tener un crecimiento negativo hasta de un -3, Guatemala tal vez un -1, pero es que Guatemala ha tomado otras medidas, el toque es diferente, no es, esa es la noche, en el día la productividad de Guatemala está trabajando con protocolos que le genera. Usted tiene que aislar a los mayores, que son los que tienen mayor, y al otro sector darle todas las condiciones de bioseguridad para poder trabajar. El país no se puede dar el lujo de poder detener, son otras economías las que pueden esas condiciones, pero yo creo que tenemos que avanzar en tomar decisiones y el sector empresarial está siendo propositivo, de repente un poco más enérgico a mi estilo, ¿verdad? Para que realmente tengamos mejores resultados. Quiero que analicemos los puntos medulares de la determinación del gobierno de anoche. Dice, para los pequeños y medianos contribuyentes, postergar hasta el 30 de junio del 2020 las obligaciones de la declaración y pago sin multas e intereses del impuesto sobre la renta, aportación solidaria y activo neto, contribución del sector social de la economía, alquileres, excedentes de operaciones del sector educativo. Ahí me voy a explicar lo del sector educativo. Y la contribución social del sector cooperativo del periodo fiscal 2019. Mire, todos esos sectores tienen un tipo de impuestos y cargas que lo único que están haciendo es prorrogándoselas también al mes de junio. Es decir, ¿verdad? Estamos hablando de la educación privada. De la educación privada, exactamente. O sea, la no gubernamental que exactamente, se llama el sector privado. Todo lo que es sector privado, cooperativas y sectores van que incluidos tienen, ahí. están incluidos dentro de esa ampliación de plazo. Las obligaciones tributarias, pequeños y medianos que realicen declaración y pago al 30 de abril de 2020 podrán gozar de un descuento del 8.5% del impuesto a pagar. Es decir, que ese beneficio es general, pero si alguien tiene las condiciones para pagarlo, tiene un descuento del 8%. Ahorita. Ahorita. Es decir, que si yo quiero ir a pagar ahorita y hacer mi declaración y todo lo demás, por el hecho de un pago pronto, voy a tener que muchas empresas que no están tan afectadas podrían hacerlo. Exactamente. Y ojalá que lo hagan porque indiscutiblemente el Estado necesita recursos. Deberían la caja de del Estado necesita recursos. Sí. Para los grandes contribuyentes, la presentación y pago del impuesto sobre la venta vence el 30 de abril. Eso vence el 30 de abril y hay que ampliarlo hasta julio, dijimos, ¿verdad? Sí. En relación a los pagos a cuenta correspondiente al año fiscal 2020, dan 3 plazos. Se propone de la siguiente manera. Sí. 1. Primera ¿Agosto? cuota hasta el 30 de agosto del 2020. Sí. Segunda cuota hasta el 30 de octubre del 2020. Tercera cuota hasta el 31 de diciembre del 2020. 4. Postergar hasta el 31 de julio del 2020 la presentación de la declaración jurada informativa anual sobre precios de transferencia. Y 5. Autorizar por el periodo que dure la emergencia la clave de autorización de impresión CAI a todos los obligados tributarios que actualmente la tengan bloqueada o suspendida. Sí, exactamente. Hay mucha gente que tiene por falta de pago o por otra situación suspendido el CAI. Entonces ahorita quedan todos liberados para que pueda cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Y el CAI está suspendido porque ha caído en alguna mora, podría ser. Hay varias circunstancias. Ok, muy bien. El otro tema es, vamos a ver, el siguiente apartado habla sobre, bueno, no me llamen por favor, no me llamen. Dice, permitir el uso de los documentos fiscales cuya fecha límite de emisión venza durante el periodo que esté vigente
el estado de emergencia. Sí, estos son documentos fiscales para algunas actividades propias de los abogados en acción que tiene con la SAR. Entonces, estos documentos tienen vigencia hasta que dure la cuarentena. Para los obligados tributarios que durante el resto del año conserven sus planillas de empleados, esto es importante, respetando el pago de salarios y derechos, se les reconocerá como gasto deducible un 10% adicional para el periodo fiscal 2020. Este beneficio se perderá en la medida que el empleado cancele o suspenda puestos de trabajo. ¿Qué significa esa parte? Bueno, mire, esto quiere decir que este incentivo que el Estado está dando de ampliar o dar una moratoria tiene que tener como efecto que la empresa no despida, que mantenga a su recurso humano. Y si lo hace así, va a tener un incentivo porque cuando presente su declaración, ahí va a verlo el gasto de planilla, entonces va a reconfirmar que realmente está trabajando y operando con el personal, entonces va a tener ese beneficio. Muy bien. Permítame hacer una pausa y quiero escuchar qué dicen los trabajadores. ¿Qué dicen los trabajadores? Porque ayer en la representación que tuvieron ahí a través de Daniel Durón también hizo énfasis en el tema de los empleados públicos. Hizo énfasis en el tema de los empleados de la salud, sobre todo. Voy a una pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Afíliese a la Coacel. En la Coacel se le están brindando los mejores beneficios, sobre todo en esta época de cuarentena, de protección del COVID-19. Las agencias de Coacel están abiertas lunes, miércoles y viernes para todos los afiliados. Ya regreso. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Cuando está por terminar el día, cuando parece que ya se informó de todo, aún falta la opinión, el análisis y las primicias informativas del programa En la Mira. La noche no termina sin la controversia y la polémica que solo genera el periodista Carlos Martínez. En la Mira, sigue mostrando y diciendo lo que otros ocultan y callan. En la Mira, de lunes a viernes 10 de la noche, solo por Canal 6 Internacional. Por el deber de informar y el derecho de ser informado. Noticias Noticey Estelar. Directo, veraz e imparcial. Al finalizar el día comienza la información. Periodismo de alto nivel, al servicio de los hondureños y el mundo. Noticias Noticey Estelar, lunes a viernes, 6 de la tarde, por Canal 6 Internacional. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad. Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007 en nuestro nuevo formato. Bien, en el tema del impuesto sobre venta, el documento dice, en los casos de los obligados tributarios que no operen dentro de los meses decretados como estado de emergencia, se les otorga prórroga de los plazos de presentación y pago de declaración del impuesto sobre venta. ¿Qué significa eso? Bueno, amplían el plazo del impuesto sobre venta, ¿verdad? Es decir, la gente que no tuvo venta, pues no va a poder pagar, ¿verdad? Y el que tuvo, pues le amplían un plazo para que presente la debida declaración.
Numeral 2. Para aquellos obligados tributarios que están operando con o sin salvoconducto deberán presentar y pagar sus obligaciones en los plazos establecidos por la ley. Los que no tienen salvoconducto. Sí, exactamente. Los que no tuvieron actividad y los que sí tuvieron actividad porque tenían salvoconducto van a tener que cumplir. Es decir, hubo movimiento. Es decir, que no se ha parado el No se ha dinamismo parado. de ingresos. Medidas de alivio a los trabajadores suspendidos. En el caso de los trabajadores que fueran suspendidos y sean participantes del régimen de aportaciones privadas RAP, se estructurará una aportación solidaria de mantenimiento temporal de ingresos para trabajadores compuesta por aportes del RAP, empleadores y gobierno. Esta aportación solidaria será de 6.000 lempiras por el periodo de un mes. ¿Le van a dar cash al trabajador 6.000 lempiras? Bueno, pues, esa es el presidente ayer medio lo explicó, si eran fondos del RAP, del gobierno, del patrono, era un poquito, no estaba muy claro de dónde van a salir los recursos. Entendí que era compartido. Yo entiendo que es un subsidio interesante para los que queden, los que no queden empleados, no queden en planilla, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la metodología? Pues no les sabría decir, ¿verdad? Y ese Esto mismo se hace- beneficio se va a aplicar a las maquilas. Eso se aplica en las maquilas. Esto se está haciendo en muchos países. Mire, Estados Unidos está dando $1.500, $2.000, dependiendo de la condición. El Salvador tiene $300, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la condición que tiene el gobierno de Honduras, qué recursos van a ser propios, qué recursos pueden ser del RAP, de los institutos de jubilación que van a tener que tener una flexibilidad de que puedan accesar a los recursos de manera de poder tener algunos alivios por 1 o 2 meses mientras se vuelven a integrar al trabajo. Muy bien. Me dicen que ya está mi compañera Lili Valladares con José Luis Baquedano, representante de la clase trabajadora de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. No sé si José Luis, Lili, ha estado escuchando la plática que tenemos con mi otro invitado en el estudio, don José Luis Moncada, en relación a la determinación que tomó el gobierno de la República ayer para beneficiar a la pequeña y mediana empresa y que hablemos también sobre esta determinación, que no la he hablado aún con José Luis Moncada, de buscar un mecanismo de negociación para el tema de las vacaciones, que lo hablábamos en la pausa comercial. Voy con usted, Lili, y con José Luis Baquedano hasta un punto de la ciudad capital. Así es, Juan Carlos, muy buenos días. Buen día a su invitado, es don José Luis Moncada. Igual el abogado ha escuchado parte, no todo, ¿verdad? Porque igual está atendiendo a otros medios de comunicación, pero ha escuchado parte de lo que último que se ha usted dado a conocer, ha desarrollado este tema con el señor Moncada, y realmente hay bastante preocupación en el sector trabajador, a pesar de que ya el gobierno ha tomado buenas medidas, en el caso medidas fiscales para evitar que hayan despidos. No obstante, siempre hay esa zozobra de que esta crisis, de esta pandemia, pueda dejar cientos de hondureños desempleados. Igual el tema de las vacaciones, que ya lo escucha el abogado, es otro tema importante que se está pues analizando por parte del gobierno, y también es otra preocupación para el sector trabajador. Abogado Luis Baquedano, gracias por atendernos. Bienvenido. Muy buen día, gracias. Un saludo ahí en estudios al amigo Moncada y al amigo Juan Carlos. En el país estamos viviendo en este momento una epidemia, pero también estamos viviendo una masacre laboral en contra de los trabajadores. El trabajador que día a día es el que produce los bienes, produce los servicios, genera riqueza, y esa riqueza va a manos de los empresarios, ¿verdad? El trabajador siempre vive y muere en la miseria, ¿no? Claro. El bien más preciado que tiene una empresa es su recurso humano, es su talento humano. A ese trabajador hay que estimularlo, y hoy más que nunca se requiere la solidaridad de los empresarios para con los trabajadores. Ayer el gobierno tomó algunas medidas, que esto le va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 75% del empleo en el país. Y la otra medida es que un apoyo económico para los trabajadores que son afiliados a RAP, que sean suspendidos, ¿verdad? Son medidas que le van a dar algún respiro económico, tanto al trabajador, que sea un paliativo,
como también para las pequeñas y las medianas empresas. Aquí lo que se quiere también es que se amplíen los créditos o se les dé más crédito a estas empresas, ya sea con intereses extremadamente bajos, preferenciales, que se amplíen los plazos para pagar y algún tiempo de gracia para que paguen estos préstamos y así poderle pagar a los trabajadores los salarios, mantener el empleo, porque en Honduras tenemos ya 1.600.000 hondureños. En este momento están en riesgo más de 50.000 trabajadores, llámese Maquila, llámese Comidas Rápidas y otras empresas que están cerradas. Y ese es un riesgo, ¿verdad? Si al trabajador le cortamos, como decimos en el pueblo, los alimentos, ese trabajador que depende de un salario para mantenerse a sí mismo, para mantener a su familia, el trabajador no va a morir del COVID-19, va a morir de hambre. Y el hambre es mala consejera, el trabajador, la gente va a tener que buscar algunas alternativas para buscar la comida, lo más sagrado, lo más elemental en este momento. Así es que hacemos ese llamado a la conciencia, a la solidaridad de los empresarios, que sean solidarios con los trabajadores. Cuando hay crisis en cualquier parte del mundo y aquí en Honduras, lo más fácil es que el eslabón se rompe de la parte más débil y ese es el trabajador, el que está en calamidad doméstica en este momento, el que no tiene ingresos, el que no tiene comida, el que no puede pagar el alquiler, todo ese tipo de cosas. Lo tienen asfixiado al trabajador. Entonces tenemos trabajadores en calamidad doméstica, así es que esperamos acciones, realmente acciones y reacciones que vengan a apoyar a los trabajadores, que les sirva como paliativo, que los trabajadores también tengan esa posibilidad de poder subsistir en esta cuarentena y en esta crisis. Preguntaba Juan Carlos en estudios, abogado, en cuanto a las vacaciones, que la Secretaría de Trabajo ha optado que se tome por vacaciones este periodo, que han estado las personas en sus hogares por la situación del COVID para evitar contagios. ¿Esto es válido o realmente estará afectando a la clase trabajadora? Hay que aclararle a los trabajadores que ese comunicado que emite la Secretaría de Trabajo, ahí es claro, no es obligatorio, no está obligado el trabajador a pactar con su patrono. Los derechos no se negocian, los derechos se defienden. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Pero tenemos una realidad en el país que hay que conocerla, que los empresarios agarran como que eso es una orden, como que eso es el asidero jurídico que ellos tienen y están coaccionando a los trabajadores. O aceptan, o los despedimos o los suspendemos, o sacrifican sus feriados, sacrifican sus vacaciones, que son derechos que están establecidos en la Constitución de la República, en el artículo 128, 136, y también las vacaciones son para que el trabajador las pueda disfrutar, no para estar encerrado en su casa, ¿verdad? Pero son derechos que están establecidos en la Constitución de la República, el Código de Trabajo. Y aparte de eso, se están amparando en el artículo 99, el 100, 101, para hacer las suspensiones. Pero el artículo 3 es fundamental, es categórico. Dice el artículo 3 que son nulos de pleno derecho todo acto o acción que tiendan a disminuir, tergiversar y eliminar derechos de los trabajadores. Así es que un trabajador lo pueden hacer firmar en este momento, pero el día de mañana los trabajadores pueden presentar las demandas correspondientes o recurrir ante la Inspectoría del Trabajo para que les garanticen sus derechos, porque no es posible que el trabajador se vea afectado en ese sentido. Yo creo que aquí es cuestión de conciencia, es cuestión de responsabilidad, que el gobierno haga un esfuerzo, porque el artículo 102 dice que el gobierno debe tomar acciones para beneficio de los trabajadores. El artículo 23 nos dice que el trabajador puede participar de las utilidades del patrono, pero no de sus riesgos ni de sus pérdidas. Y entonces en ese sentido, pues todas estas acciones que se están tomando son ilegales. Y esperamos que el Ministerio de Trabajo no avale esas suspensiones de trabajadores. En este momento tenemos más o menos un promedio de 50.000 trabajadores que están con una daga en la garganta, que aceptan o no aceptan. Entonces los empresarios están aprovechando y están amenazando a los trabajadores. Juan Carlos, ¿alguna consulta que tenga usted de estudio? El abogado le escucha. Sí, ok. Muy bien. Bueno, mire, José Luis, pero antes de que participe, le leo lo que dijo el ministro de Trabajo. Sí. El ministro de Trabajo, Carlos Madero, aseveró que la autorización para que la empresa privada pueda negociar con los trabajadores que los días de descanso gozados por la emergencia del COVID-19 puedan ser considerados a cuenta de vacaciones es una alternativa para que los trabajadores no les suspendan o sean despedidos. Sabemos que hay solicitudes de posibles suspensiones y lo que queremos es que en vez de que los trabajadores sean suspendidos o despedidos, estos días que restan puedan hacer este intercambio para
Al final, unas vacaciones son remuneradas, declaró el funcionario del Ministerio de Trabajo, el ministro Carlos Madero. Mire, yo lo que pienso es lo Está escuchándonos siguiente. José Luis allá. José Luis, yo lo que pienso es lo siguiente, estamos en una crisis global, una crisis particular de Honduras, donde creo que todos debemos de aportar, todos los sectores, ya sea la comunidad individualmente. Entonces, yo en el mensaje del ministro de Trabajo lo que veo es que está llamando a que haya un diálogo entre el patrón y los trabajadores en ese tema de las vacaciones. Pero yo me imagino que una persona que tiene vacaciones regresa a la cuarentena y dice, me voy a ir de vacaciones. Hombre, la empresa necesita seguir operando, necesita seguir trabajando. Bueno, me quedo trabajando, pero me pagan mis vacaciones. Y la empresa estuvo ilíquida, no estuvo produciendo, no estuvo vendiendo. A mi criterio, y muy a título personal, yo creo que aquí debe haber un sacrificio de todos los hondureños, individual y colectivo. Por lo menos es lo que yo pienso, lo que yo haría. En mi caso, si yo tuviera un trabajo fijo y permanente, no pediría mis vacaciones, iría a trabajar con los mayores ánimos, a proteger y cuidar mi trabajo, porque lo necesito y el país lo ocupa. Pero esa es mi manera de pensar. Así es. Aquí responde el abogado José Luis. Bueno, Moncada, estamos de acuerdo que hay una crisis en el país, que cada quien tiene que poner su cuota de sacrificio, pero no sacrifiquemos al sacrificado, ¿no? Ese que ya no aguanta más, ese que está en calamidad doméstica. Los derechos, yo recalco, los derechos ya están establecidos en la ley, no se pueden vulnerar y hay que defenderlos. Busquemos alguna salida. Yo he estado planteando que se reúne el Consejo Económico y Social, ahí estamos los tres sectores, trabajadores, empresarios y gobiernos, y busquemos consensos, no imposiciones. Tú ya lo decías, el ministro dice podrán, que se pongan de acuerdo, pero no es una obligatoriedad, porque yo te recalco, la ley es clara, un comunicado no puede estar sobre el Código de Trabajo, mucho menos sobre la Constitución de la República. Estamos de acuerdo, hay que poner su granito de arena a cada quien, pero no le pidamos sacrificio al que ya está sacrificado, al que está vulnerado, al que está en calamidad doméstica, ese trabajador que en este momento está pensando cómo va a hacer para darle los frijoles, el arroz, la tortilla a sus hijos que le están pidiendo, que le exigen, que tienen hambre. Eso es terrible, así es que busquemos alguna salida, pero no sacrifiquemos al sacrificado que ya no tiene dónde dar. ¿Por qué dice usted, José Luis, que hay una masacre laboral? ¿Se refiere a lo que pasó en las maquilas en San Pedro, que han suspendido a 4.500 empleados? ¿O que esto pueda traer una masacre en los próximos días? Estamos hablando de una cantidad enorme de empresas que están pidiendo suspensiones, que están despidiendo trabajadores, las comidas rápidas y otras empresas más. Eso anda alrededor de unos 50.000 trabajadores que se van a ver afectados. Ahí es donde el Ministerio de Trabajo tiene que entrar a tutelar los derechos de los trabajadores, no permitir que esas suspensiones se den, porque no sé qué va a pasar con un trabajador que depende de un salario que va a estar 4 meses sin recibir un ingreso, sin poderle resolver la necesidad tan fundamental que es la alimentación de sus hijos. Eso es terrible en este momento. Pero vamos un poco más allá, Juan Carlos. ¿Qué está pasando con los vendedores estacionarios de los mercados, los vendedores ambulantes que dependen de un préstamo que pagan día a día, que en este momento están encerrados en su casa, que no tienen que comer? También esa es otra gente que está vulnerable y que está en sus casas y que también requiere que se le dé una atención. No solo esos sectores. Tenemos albañiles, carpinteros, pintores, tan mecánicos, los choferes de los buses urbanos, interurbanos, los cobradores, los taxistas, toda esa gente está en la calle en este momento. Así es que el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo sobrehumano también para ayudarle a esta gente, porque todos en este momento necesitamos por lo menos tener asegurado lo más sagrado, lo más elemental, que es la alimentación. José Luis, yo creo que usted tiene la razón y es parte de su responsabilidad, y yo también creo que como hondureños tenemos que velar por el trabajo, y es lo que he estado proponiendo desde la semana pasada, medidas como las que se aprobaron ayer para poder asegurar el trabajo de la mayoría de los hondureños. Creo que todavía es demasiado temprano. Trabajemos, yo coincido con usted, que el Consejo Económico y Social se reúna lo más pronto posible y que puedan dialogar y definir posiciones equilibradas, en el sentido que también las empresas están siendo afectadas.
y hay que cuidar la empresa como el trabajador. Yo creo que en el diálogo, y es el momento que los hondureños nos unamos, trabajemos en ese sentido y en esa línea, depongamos algunas situaciones, algunas posiciones a favor de tener el beneficio para ambas partes o para la mayoría. Me parece que es correcto, Moncada. A través de la vía pacífica y civilizada, a través del diálogo podemos llegar a acuerdos, a entendimientos y buscar algunas salidas viables para poder mantener la estabilidad laboral, darle la oportunidad al trabajador que tenga por lo menos lo básico, lo elemental, los ingresos para poderle dar de comer, hablando así básicamente, la comida de su familia, ¿verdad? Es importante, porque yo recalco, no se le puede pedir sacrificio al sacrificado. Hablemos, dialoguemos, busquemos salidas viables, pero no imposiciones, porque las imposiciones son malas. Y yo recalco, el hambre es mala consejera. Bueno, yo tengo que hacer una pausa, José Luis Baquedano y José Luis Moncada, si me Los José Luises. Los José Luises, los dos José Luises. Y hay un José Luis que está mandando mensajes muy positivos. José Luis Rodríguez, el Puma, que ha hecho canciones extraordinarias, viene de una recuperación de un cáncer. Ese nombre José Luis es importantísimo. Y hoy hay dos José Luises invitados en el foro. Voy a consultarles después de la pausa a ambos. Estos 6,000 empiras, José Luis Baquedano, que está ya con mi compañera Lili Valladares en un punto de la capital, que ha ofrecido el gobierno a través de los empresarios, a través del mismo RAP, o a través de qué opción de dar 6,000 empiras a los empleados para generar un beneficio. ¿Qué valoración hacen ustedes en relación a eso? Voy a una pausa comercial, regreso rápidamente aquí en el foro de 6 esta mañana. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Un amigo aquí por la vía del WhatsApp que le fueron a cortar el contrato de internet, dice. Le fueron a cortar el contrato de internet así por así. Y hay otra persona que me pregunta cómo pueden hacer para acceder a la página para el impuesto sobre la renta. Y otra persona pregunta cuando una empresa que no quiere pagar el cesantía porque dice que no tiene dinero, ¿qué mecanismo, qué opción tiene el trabajador en ese caso? Otro me dice: buenos días Juan Carlos y José Luis, un placer saludarles, me llamo Héctor, vivo en Nueva York, el 7 tengo el viaje, ¿será que podré en cuarentena? No sé si puede viajar No. la gente, no puede viajar, ¿verdad? No, mire, el tema de algunos pagos de servicios, yo considero que el gobierno de la República, igual que otros países, debería de explorar la acción dirigida al pago tardío de lo que son la energía eléctrica, el agua. Creo que H ya lo hizo. Lo que pasa es que H no da un mecanismo de pago. Dice, bueno, va a poder pagar dentro de 3 meses, pero en 3 meses le va a llegar el monto acumulado. Entonces ese no es una facilidad, sino que simplemente le está alargando el pago, pero cuando llegue los 3 meses va a tener que pagar los 3 meses de un Acumulados. solo. Acumulados. Entonces yo ahí es donde ¿Cuál sería la solución ahí? Yo ahí diría que, bueno, después de 3 meses, usted paga su mes y los otros los prorrateo en 12 meses. Ese valor lo prorrateo en 12 meses y así se le hace más fácil a la persona. En el pago de internet,
yo creo que también es importante porque mucha gente está trabajando en la casa. Entonces necesita el internet para conectarse. Es lo que más necesitamos en este momento. El tema es cuando mucha gente viene arrastrando acumulación de deudas de internet y se encuentra en este momento. Entonces, ahí hay gente que se quiere aprovechar. Ahí yo entiendo a la empresa, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ver cuál es la calidad de pago de cada una de las personas, ¿verdad? Creo que Tigo y Claro han dado algunas facilidades. Yo creo que eso va a ayudar. En el tema de las cesantías, yo veo que hay un tema que ya está en una disposición legal, que hay una aportación al RAP de un porcentaje del 50% a la cesantía, que ya está en el RAP. Entonces el patrono ya tiene, la persona ya tiene acumulada una parte de su cesantía en el RAP y la otra tendrá que ponerla el patrono, ¿verdad? Entonces son temas que de una u otra manera van a ir saliendo ahí, hay que ir tomando decisiones de carácter general. Miren el tema educativo, dice: buenos días Juan Carlos y José Luis, qué gusto saludarles. El gobierno debe buscar soluciones inmediatas en el rubro de educación privada porque dependemos del pago de los padres. Ayer pagamos la quincena con gran sacrificio y voluntad, pero para el mes de abril será muy difícil cubrir nuestras obligaciones financieras. Nosotros decidimos alargar nuestro periodo escolar. Los maestros al año tienen 2 meses de vacaciones y ahora es el momento que todos hagamos conciencia porque las empresas o escuelas dependemos de los pagos de los papás. Y esa es una realidad, ¿verdad? Que las escuelas dependen del pago de los... Ese es un tema. Ayer escuchaba algún grupo de una universidad que le estaban pidiendo a la universidad que le redujeran los costos, ¿verdad? Mensuales, el pago mensual, porque dicen, si no tienen gasto de energía, los profesores no están asistiendo, no hay una cantidad, pues deberían de rebajar un 30-40% el cobro, ¿verdad? Las personas están gastando electricidad en su casa, los profesores no están moviéndose, es decir, hay ciertas cosas de carácter general que el Ministerio de Educación y el Consejo Universitario debería tomar algunas acciones de carácter general, aliviar un poco, no perder, pero aliviar un poco al sector educativo para que no se pare el tema de educación, ¿verdad? Muy bien. Pero yo creo que ahí deberían de haber una normativa de carácter general. De la Secretaría de Educación, interesante. Exactamente. José Luis Baquedano y mi compañera Lili Valladares, y aquí le trasladan una pregunta, dice, pregúntemele a José Luis Baquedano qué podemos hacer los empleados de Delta Cortés y Delta Honduras de CIP Buenavista, porque la empresa no quiere pagar las cesantías. Voy con usted, José Luis Baquedano, y mi compañera Lili Valladares hasta un punto de la capital. Sí. Gracias, Juan Carlos. Aquí escucha el abogado la consulta. Un saludo a los compañeros y amigos de allá de Delta Cortés, que también están en crisis. La cesantía es un derecho adquirido también establecido en el Código de Trabajo, en la Constitución de la República, y el empresario no puede negarse a pagar las cesantías. Si no procede el pago de cesantía, lo que queda ahí es que los trabajadores ya pueden hacerlo de forma individual o colectiva, proceder ante la Inspectoría de Trabajo a presentar la demanda y la denuncia correspondiente, porque ahí se le puede aplicar una multa a la empresa y obligarlo a que paguen. Agotadas instancias administrativas, si no procede el pago, entonces lo que procede es la demanda ordinaria ante los juzgados ordinarios de trabajo. Se busca un profesional del derecho. En San Pedro Sula tenemos un buen amigo que es Salvador Espinosa, que trabaja con muchos sindicatos. Se pueden presentar las demandas y en su defecto hasta se pueden embargar los bienes de la empresa para garantizar el pago de las cesantías, que es un derecho adquirido por los trabajadores. Hay cosas como esas que los empresarios en este momento quieren aprovecharse, pero recalco, los derechos hay que respetarlos, hay que cumplirlos. Derechos que no se defienden, derechos que se pierden. Los trabajadores no estamos dispuestos a perder nuestros derechos. José Luis, yo creo que sus declaraciones son interesantes y creo que la fundamenta en ley, pero no lleguemos a esos extremos de conflictividad y provocar ese conflicto entre los trabajadores y los patronos y los empresarios hasta que no hayan decisiones tomadas. Yo creo que podemos dialogar, yo creo que se puede dialogar y se puede articular. Yo diría que bajemos un poquito los tonos para poder tener el mejor ambiente de negociación. Si usted declara eso públicamente, es decir, los empresarios ya se ponen un poco también en una situación que no ayuda en un momento de diálogo. Yo lo entiendo perfectamente a usted y sé que es su posición, pero yo llamaría a tanto a los trabajadores
y a los empresarios, y dicho sea de paso, no tengo ninguna posición porque no estoy en ninguno de los dos lados, pero sí soy un hondureño que quisiera que trabajemos en conjunto a buscar las mejores soluciones sin necesidad de confrontar verbalmente desde el inicio, porque eso no ayuda a tener el mejor ambiente en unas salidas que creo que todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que aportar a soluciones en un ganar-ganar para todos. Mira, José Luis, yo te voy a decir una cosa, estamos de acuerdo con lo que tú dices, pero busquemos esos espacios. Es que el problema es que los empresarios cierran los espacios de diálogo y quieren imponer condiciones, y no es imponiendo condiciones que vamos a resolver el problema del empleo, el problema de respeto a los derechos. Hablando nos entendemos, ¿verdad? Pero busquemos esos canales, porque si cerramos esos espacios, nos cerramos y decimos, esta es nuestra posición, esta es mi posición y la voy a imponer a sangre y fuego, eso no puede ser, ¿verdad? Yo creo que hay espacios de diálogo en los sindicatos, en la maquila hay instancias, la bipartita, la tripartita, donde se pueden resolver esos asuntos. Estoy de acuerdo con vos, a través de la vía pacífica civilizada, a través del diálogo, pero que se abre ese espacio. Si no abrís ese espacio, entonces vamos a tener confrontación. Y no es, en este momento no es que nos estemos queriendo confrontar, no queremos eso. Sí, José Luis, queremos llevar la fiesta en paz, queremos que se respete el derecho al trabajo, queremos que se respete el derecho al ingreso, queremos que se respeten los derechos laborales. José Luis, yo coincido con usted y me ofrezco abogado para el lado de los empresarios y mandarles el mismo mensaje de que en conjunto se pueden buscar soluciones y que tal vez no va a ser el 100% de las soluciones, pero que sea el mayor porcentaje para el beneficio común de ambos sectores y de la economía del país. Solo cierro con usted, José Luis, ahí, por favor, en su valoración, porque ya tengo poco tiempo de foro, en relación a los 6.000 empiras que ha ofrecido el gobierno a través del RAP, empleadores, empresarios, para darle a los empleados que sean suspendidos de 6.000 empiras. ¿Es un buen paliativo este? Bueno, tuvimos una interrupción con José Luis Bacadano, tal vez la recuperamos para que se despida. Ha dicho José Luis Bacadano que, bueno, todos coincidimos que hay que dialogar en este momento, que hay que ver ayer al presidente del COEP, con el presidente de la República, con el presidente de una central de trabajadores, en un criterio casi unificado, es un buen punto de partida. Sí, José Luis Moncada. mire, Juan Carlos, lo que pasa es que yo veo que solo están señalando algunas situaciones particulares y no lo positivo. Yo escuché, por ejemplo, y vi un comunicado de Expreso Americano, y disculpen que nombre la empresa, asegurándole la posición a todos sus colaboradores a nivel nacional. El Banco Tránsito lo está anunciando y una cantidad de empresas está anunciando, ¿verdad? Entonces yo creo que es un segmento pequeño el que todavía está en un proceso. Y tenemos las comidas rápidas. Tenemos que entender, todo el mundo está analizando qué es la condición, qué es lo que va a pasar. Es muy prematuro, ¿verdad? De repente no hay despido de un 100%, de un 50%, tal vez un 15%, un 20%. Todo el mundo va a reducir gastos. El propio Estado, señores, si no va a tener los ingresos que están en el presupuesto, no va a poder mantener todos los funcionarios, ¿verdad? Es decir, es un tema que va a ser de carácter general. Ojalá que se reactiven casi todos los sectores de la economía y que el efecto sea mínimo. Pero este es un efecto mundial. En Estados Unidos, en Nueva York, en menos de 2 días se despidieron 800,000 personas de hoteles y restaurantes. Todo lo que es servicios, Nueva York paró. Y ahí un tema de una cantidad de hondureños. Macy's despidió ayer 130,000 empleados. Por eso le digo, entonces es un efecto global. Entonces yo entiendo a los dirigentes del sector trabajador y tenemos que tener esta claridad. Tratemos de dialogar lo máximo para tener un beneficio sustantivo y que sea lo mínimo lo que nos lleve realmente a no entendernos. Pero eso es lo que el país necesita. Necesitamos una unidad y una conciencia de la problemática y que solo juntos podemos sacar esto. Ya tengo poco tiempo de foro. ¿Qué mensaje le enviaría usted al Congreso Nacional mañana que se reúne para estas medidas? Bueno, mire, yo esperaría que el Congreso se reúna lo más pronto posible. Lo primero es un presupuesto de crisis. Tiene que reformarse el presupuesto de la República a un presupuesto de crisis. Tiene que aprobarse esa moratoria fiscal
y ampliarse a los grandes empresarios, ¿verdad? Y hay otras medidas que el Congreso debería tomar en acción que le corresponde como Congreso en algunos sectores productivos del país de poder darle mayores incentivos. Mayores incentivos. Es decir, el sector agrícola, el sector turismo, el sector transporte, son sectores que se han parado y que de una u otra manera el Congreso debería de generar algunas condiciones favorables para que estos sectores se puedan levantar. Suministros eléctricos CEL despidió a todos los empleados el día de ayer, dice. Terrible, ¿verdad? Pues, terrible. Los empleados no quieren negociar, ¿qué puede hacer la empresa cuando no quieren negociar? Buenos días, la OIT recomienda un acuerdo, el RAP para muchos empleados. Bueno, le agradezco que me haya acompañado, José Luis Moncada. No, ya sabe, a la orden. Siempre. A la orden que estamos, Juan Carlos, y cualquier cosa cuando desean de mí, que sus reporteros me ubiquen con gusto. Yo creo que este es un momento de mandar mensajes positivos a la población, darle soluciones e ideas, y sobre todo el que quede en casa, que nosotros vamos a contribuir a que usted esté bien informado y que unidos los hondureños podemos hacer mucho para levantar el país. Le agradezco mucho, José Luis Moncada, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, también a mi compañera Lili Valladares y al dirigente sindical José Luis Baquedano, que me han acompañado desde un punto de la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. A ustedes, muchas gracias por esa sintonía, por lo que más quiera, por lo que más ame, por su vida, por usted. Quédese en casa y guarde todas las medidas de previsión. El COVID no es una broma, es un hecho real que está matando a miles de personas en el mundo, y debemos de cuidarnos todos para cuidar a este país después y hacerlo crecer juntos. Con permiso, que Dios bendiga Honduras. Hasta mañana.